Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. De nuevo, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, reciban una vez más el cariñoso saludo de este vuestro hermano, amigo y servidor que os habla, Ernesto Fargas. Hoy vamos a seguir desarrollando otro aspecto importante que ocurrió precisamente en aquella gran fiesta solemne, como tuvimos la oportunidad de compartir en nuestro anterior programa. Estamos desarrollando este aspecto para que usted pueda llegar a comprender que no hay tres dioses en el cielo, que no hay Trinidad, a pesar de que la gran mayoría de todas las iglesias así lo estén enseñando hoy. No hay tres, solamente el Padre y el Hijo. Hoy vamos a ver quién era aquel que añadía a la iglesia en grandes cantidades. Vamos a ver quién era aquel Señor que añadía a la iglesia. Vamos a ver y comprender quién era realmente ese Espíritu manifestado en el don que dijo el apóstol Pedro que tenía que ser dado para aquellos que se bautizaran siguiendo los consejos de la Sagrada Escritura. Nuestras vías de comunicación posiblemente ya las sabe. Pues recuérdalas. Son y están disponibles para usted las 24 horas del día, tanto a nivel telefónico como por supuesto las de internet, que no hay tiempo para demorarlas. Cualquier cosa que usted sienta deseo de comunicarse con nosotros, cualquier inquietud que usted quiera plantearnos, cualquier duda que tenga, cualquier error que usted vea que yo he hecho, que he cometido, porque soy humano, pues puedo equivocar, puedo cometer un desliz a la hora de hablar, puedo decir algo que posiblemente se malentienda o se malinterprete, porque es un programa en vivo y en directo, y como humanos podemos cometer algún desliz, algún error, sea lo que sea. Usted tiene la completa garantía y seguridad de que un servidor va a aceptar aquellas cosas que usted me aconseje para el bien de este programa y precisamente también para el bien de la causa del Maestro de Galilea. Después de este saludo de rigor que hacemos cada vez que tenemos el programa, voy a postrarme de rodillas. Voy a elevarme ante el trono de la gracia por medio de la oración para abrir esa llave del cielo a través del Hijo, que es nuestro único mediador entre el Padre y nosotros, para suplicarle que derrame su Espíritu para que todo cuanto aquí podamos compartir sea del agrado del Padre y del Hijo y sea de bendición para todos y cada uno de cuantos en estos momentos están en nuestra sintonía. Yo te invito también, amigo y amiga que me escuchas, te invito también para que puedas participar de esta oración, postrándote, si así lo deseas. Si no es postrado, al menos que puedas participar con reverencia de esta oración que vamos a elevar al trono de la gracia. Amante Padre Celestial, una vez más acudimos a ti a través de tu Hijo, nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote, nuestro Salvador, suplicándote, Padre, que a través de él derrames tu Espíritu para que todo cuanto aquí vamos a compartir
sea de tu agrado, sea de bendición para todos y cuantos en estos momentos están en nuestra sintonía, para que este mensaje que vamos a presentar pueda ser entendido, sea aceptado y podamos todos prepararnos para ese encuentro contigo, formando y llegando a la unidad en la fe conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, como es habitual, siempre que iniciamos el tema, recordamos algo importante que tuvimos la oportunidad de poder compartir en nuestro anterior programa. Por ejemplo, debido a la importancia de este tema, debemos recordar un aspecto muy importante que tuvo lugar en una gran fiesta solemne. En una gran fiesta solemne que, como leemos en el versículo que usted ya tiene en su monitor, en Juan capítulo 7, versículo 39, que hemos titulado Ríos de Agua Vida, leemos lo que pronunció el mismo Salvador. El mismo Salvador pronunció las siguientes palabras: esto dijo del espíritu, del viento, del soplo, del poder que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el verdadero Espíritu de verdad, no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Yeshua no había sido aún glorificado. Es muy importante, amigo y amiga que me escuchas, hermano y hermana que estás en nuestra sintonía, es muy importante que no pierdas de vista el contenido espiritual que hay en este versículo. El verdadero Espíritu de verdad, el otro Consolador, el Espíritu que procede del Padre, nunca podía ser enviado mientras que nuestro amante Salvador, nuestro único mediador entre el Padre y nosotros, el Hijo, llamado en hebreo Yeshua, no fuera glorificado. Mientras Él estuviera aquí en la tierra, no podía derramar su Espíritu, no podía mandar el don, el otro Consolador, el don, el poder, el aliento, el soplo, para poder cumplir los discípulos con la gran comisión. Hemos leído, y me gustaría volverlo a leer, porque el Espíritu Santo no había sido enviado por una sola razón. El mismo Salvador así lo dijo, porque Yeshua no había sido aún glorificado. Por lo tanto, el otro Consolador, el verdadero Espíritu de verdad, el Espíritu Santo que hoy se le conoce así a nivel mundial, no podía ser derramado por parte del Padre mientras su Hijo no fuera de nuevo glorificado. Cuando el Salvador muere, cuando el Salvador resucita, asciende al cielo, recibe la aprobación del Padre de que su sacrificio había sido aceptado y que gracias a él, la humanidad que fuera obediente a todos sus mandamientos, al sábado inclusive, a sus fiestas y demás, gracias al sacrificio de su Hijo, podían heredar la vida eterna. Desciende de nuevo a la tierra y pasa 40 días conversando con los discípulos, preparándolos para la gran obra que ellos iban a comenzar a realizar. Por 40 días estuvo enseñándoles aquí en la tierra.
cuando de nuevo ascienda al cielo y les da la gran comisión de predicar el Evangelio, les recuerda: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Ruach HaKodesh, el aliento santo, el soplo santo, el poder santo, el Espíritu Santo. Serían testigos, comenzando la predicación en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Durante esos días que los apóstoles estaban preparándose para poder recibir la lluvia en aquel momento tardía, porque tenían que dar el último mensaje a la nación de Israel, porque la nación de Israel había rechazado al Salvador. Durante esos 10 días, mientras los discípulos se preparan para recibir el poder de lo alto, en el cielo, tan pronto como el Salvador ascendió, comenzó el proceso de glorificación. Tenía que volver a ocupar su trono que había dejado vacante cuando, dejando el cielo, se encarnó y se hizo hombre. Y cuando la misma gran fiesta solemne del Pentecostés, el Hijo es entronizado de nuevo en el cielo, vuelve a ocupar el mismo lugar que tenía antes de dejar su trono de gloria para bajar a la tierra, para redimir al hombre, a la mujer, al joven de la esclavitud del pecado, para poder ser una nueva criatura, para poder vivir de nuevo y ser hijos del Creador, en lugar de como pecadores, hijos de Satanás. En el mismo momento que el Hijo es glorificado en el cielo, derramó su Espíritu. Derramó su Espíritu. Y allí estuvimos compartiendo nuestro anterior tema, de acuerdo al libro de Hechos capítulo 2, versos 7 al 12, que aquella multitud que estaban atónitos y maravillados. ¿Por qué? Porque siendo galileos los que estaban hablando, todos allí reunidos, miles de millares de personas, posiblemente yo diría algún millón de judíos de diferentes nacionalidades, con diferentes idiomas, cada uno les oía hablar en la lengua en la cual ellos habían nacido. Veamos y leamos lo que encontramos aquí en su mismo monitor. Mirad, sorprendidos, atónitos, maravillados se dicen unos a otros: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues, si son galileos, les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Elohim. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Recuerdo, amigo y amiga que me escuchas, que hay muchos pentecostales que violan la ley del Creador, no son obedientes, no son leales, no guardan la ley, no aceptan que el sábado forma parte de esa ley que hay que guardar. Por tal motivo son desobedientes, desleales, mentirosos, engañadores. Ellos presumen de hablar en lenguas cuando no son las lenguas que menciona aquí Lucas. Ese idioma, esos idiomas, esas lenguas con gramática
que les oyeron hablar aquellos miles de personas que estaban en la gran fiesta solemne del Pentecostés. Eran idiomas que la gente escuchaba y entendía. No eran lenguas ininteligibles. No eran lenguas sin gramática. No eran lenguas que dicen ellos que son lengua, idioma angelical. No, mentira. Todas aquellas millares de personas, algún millón posiblemente de judíos que habían venido de diferentes lugares del mundo, cada uno les oía hablar en su propia lengua. Cada uno les oía hablar en su propio idioma. Por lo tanto, aquellos que hablan lenguas y dicen que son lenguas angelicales, que solamente los ángeles comprenden y que solamente su Dios comprende, mienten. Mienten porque son mentirosos y porque son, además, engañadores, porque el verdadero Ruach HaKodesh, el verdadero espíritu, el verdadero don, el verdadero aliento, el verdadero soplo, permitió que los discípulos, siendo galileos, hablaran y todos los demás que estaban allí reunidos con diferentes idiomas, cada uno les oía hablar en su propio idioma. De ahí, mi querido hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchas, usted debe de escudriñar como nunca antes la Escritura para que salga de tanto engaño que hay en la gran mayoría de las iglesias. Usted debe orar como nunca antes lo haya hecho, pidiéndole a nuestro Padre Celestial, a través de su Hijo, nuestro único mediador, que le dé sabiduría para poder escudriñar la Escritura, que le dé fuerza de voluntad para perseverar en el estudio de la misma, que le dé sabiduría también para tomar decisiones importantes en su vida, porque hoy los falsos profetas abundan por doquier. Hoy en todos los lugares hay iglesias, hay templos, pero la gran mayoría de ellos son desobedientes, desleales, no aman al Padre, no aman al Creador por mucho que ellos digan, porque la prueba de lealtad, la prueba de mi amor hacia el Padre y al Hijo es y se revela guardando todos sus mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento, el sábado, que es el mandamiento que más está siendo pisoteada hoy por toda la humanidad. Hoy vamos a desarrollar, con la ayuda del verdadero Espíritu de verdad, con ese Espíritu que procede del Padre, hoy vamos a compartir con usted, vamos a estudiar estos minutos que nos quedan, el título que hemos llamado a esta exposición, El Hijo derrama su Espíritu. Y vamos a hacerlo estudiando algunos versículos que encontramos en Hechos, capítulo 2, versículo, por ejemplo, 16 en adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 16 al 21. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Yahweh, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios arriba en el cielo
y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo. Ahora bien, hermanos, Pedro, lleno del verdadero Espíritu Santo, lleno de ese aliento del Todopoderoso, de ese soplo santo, de ese poder de lo alto, de ese don que tenían que recibir, Pedro recuerda la promesa que se le había dicho al profeta Joel, precisamente para los tiempos del apóstol Pedro y también para nuestros tiempos. Y volvemos a recordar y volvemos a leer Hechos capítulo 2, versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Yahweh. ¿Quién habló con el profeta Joel? ¿Quién hablaba con el pecador después del pecado? ¿Quién se comunicaba con el pecador? ¿Quién conversaba con él? Lógicamente, el Padre no podía ser, porque el pecado causa separación entre el pecador y el Padre. Si el Hijo es nuestro único mediador entre el Padre y nosotros, el Hijo era quien se comunicaba con Adán después del pecado, el Hijo era quien se comunicó con todos los profetas, el Hijo es quien conversaba con Joel, el Hijo es quien habló cara a cara con Abraham, y es el Hijo quien le dice a Joel las palabras que Pedro recuerda muy bien cuando él recibe el don del Espíritu Santo. Y el autor del libro de Hechos, Lucas, en el capítulo 2, verso 16, nos dice y nos recuerda, en los postreros días, dice Yahweh. Yo diría, en los postreros días, dijo Yahshua. En los postreros días, dijo el Hijo del Altísimo. Y si entiendo que es el Hijo quien habla con Joel, quien habla con el pecador después del pecado, quien se comunica y conversa cara a cara con Abraham, es quien habla directamente a los profetas, es el mismo Hijo quien le dijo a Joel, después de aquellos días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué es lo que derramaría? Derramaré de mi espíritu. No está hablando que derramaría o enviaría a una tercera persona llamada Espíritu Santo, no. Derramaré de mi espíritu, dijo el Salvador. Derramaré de mi espíritu, dijo el Hijo. Derramaré de mi poder, de mi aliento, de mi soplo. Porque eso es lo que significa la palabra espíritu. Aliento, soplo, poder, energía, fuerza, don, sabiduría. Esa es la verdadera interpretación de la palabra espíritu. El problema es cuando la Iglesia católica influyó en la mente de aquella época y sigue influyendo hoy con los falsos profetas de que el Espíritu Santo es una tercera persona, cuando vemos que el Espíritu Santo no tiene ni nombre ni trono. El Espíritu Santo no tiene ni nombre ni trono, por lo tanto no puede ser una tercera persona ni puede ser un Dios. Porque el Padre tiene nombre, Yahweh,
el Hijo en el Viejo Testamento tenía el mismo nombre del Padre, ahora cuando se hizo hombre, recibió el nombre de Yahshua, salvación de Yahweh, Yahweh salvación, y los dos tienen trono, el trono del Padre y el trono del Cordero. Pero el Espíritu Santo no tiene ni nombre, ni tiene trono, porque no es lo que la Iglesia Católica y los falsos profetas han estado influyendo e inculcando en las mentes del mundo llamado, entre comillas, cristiano. El mismo Hijo dijo, derramaré mi espíritu a Joel. Y Pedro recuerda estas palabras. El mismo Hijo, Pedro recuerda que el mismo Hijo dijo y dio la promesa de derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y Pedro era muy consciente de lo que se estaba recibiendo, era el poder que venía del mismo Hijo del Altísimo. Derramaré de mi espíritu y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. ¿Quién está hablando? ¿La tercera persona? ¿Ese tercer Dios trino? No, está hablando el mismo Hijo. El mismo Hijo dijo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y el mismo Hijo sigue diciendo, y Pedro lo recuerda, daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Es el mismo Hijo quien tiene poder para hacer estas cosas. Es el poder que el Hijo envía su espíritu, envía su aliento, envía su soplo, envía su poder. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Una pequeña pausa y regresamos enseguida con ustedes. Ya regresamos con Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Te gustaría estudiar y conocer las Sagradas Escrituras y conocer las profecías relacionadas con Daniel y Apocalipsis que nos muestran el tiempo exacto en que vivimos? Nuestro amante Salvador dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Te gustaría conocer la verdad que te llevará por el camino hacia la vida eterna? Teléfono 0051-4458-0087, efarga@yahoo.com.ar, www.unavozsinfronteras.com.ar. Continuamos con Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y ahora ya entrando de lleno, para que podamos ver quién es realmente lo que se derramó en el Pentecostés, veamos también dentro de ese discurso del apóstol Pedro lo que hallamos en el capítulo 2, versículo 36 de Hechos de los Apóstoles. Y usted debe comenzar a entender quién es ese Señor que aparece en la traducción de su Biblia, para que usted entienda quién es realmente quien redarguye, quien enseña, quien trae. El Espíritu da poder, hermano,
y hermana que me escuchas. El don del Salvador da poder, da energía, da sabiduría, quita el temor y te da poder para proclamar el mensaje, como sucedió con los apóstoles. Y el mismo apóstol Pedro, con todo el poder que había recibido de su amado Maestro de Galilea, predica un mensaje de arrepentimiento, predica un mensaje de amonestación, llama al pecado por su nombre, cosa que los trinitarios no proclaman. Escuchen bien, los trinitarios no proclaman un mensaje de amonestación. Los trinitarios hablan solamente palabras lisonjeras, palabras halagadoras, solamente cree y será salvo. Ese es el mensaje trinitario. Pero el mensaje, aquel que recibe el verdadero Espíritu de verdad, llama al pecado por su nombre, porque el verdadero Espíritu redarguye, convence de pecado, de justicia y de juicio. Y el verdadero Espíritu te da poder para proclamar el último mensaje de amor y de misericordia. El apóstol Pedro, lleno de ese poder, leemos en Hechos capítulo 2, versículo 36, después de haber dado ya y haber puesto el dedo en la llaga de la nación de Israel, dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, a quien vosotros disteis muerte, Elohim, Yahweh, le ha hecho Señor y Mesías. El mismo Elohim, el mismo Padre, le da el título de Adonai, de Señor, al Mesías, a su propio Hijo. Y lo que usted ve entre paréntesis es alguna otra versión que he hallado en las Sagradas Escrituras, donde en lugar de Señor y Mesías, dice, le ha dado poder y autoridad sobre toda la humanidad. Porque Señor significa eso, poder. Señor significa amo, dueño. No se sorprenda. Señor significa dueño, amo, poder. El Padre le da al Hijo poder y autoridad sobre toda la humanidad. Y Pedro es lo que está confirmando ante una nación que hacía 50 días había dado muerte al Redentor del mundo. Y Pedro no tiene ningún temor en proclamar el mensaje de verdad, porque Pedro había recibido el verdadero Espíritu. Un espíritu totalmente diferente a ese espíritu trino que creen los de la Trinidad, que no proclaman un mensaje que produzca arrepentimiento, que produzca conversión, que llamen al pecado por su nombre, sino que simplemente se limitan a creer. Cuando el verdadero Espíritu te da poder para llamar al pecado por su nombre, para que el pecador se sienta dolido, se sienta compungido y pueda sentir deseos de pedir perdón por el pecado o por los pecados cometidos. Hemos visto que el Espíritu da poder. Ese poder lo recibió el apóstol Pedro. Ese poder lo recibo yo también para estar junto a ustedes. Ese poder lo puede recibir usted si usted comienza en primer lugar
amando al Creador, guardando todos sus mandamientos, y rechaza la enseñanza antibíblica de tres dioses, porque no hay tres dioses en el cielo, no hay Trinidad. El verdadero Espíritu Santo procede del Hijo, de acuerdo a las promesas que hallamos en el Viejo Testamento y que Pedro las confirma. Derramaré de mi Espíritu, dice Pedro, haciendo referencia a las palabras que encontramos en el libro de Joel y que fueron dichas por el mismo Hijo del Altísimo. El Espíritu da poder. El Espíritu también convence de pecado. El verdadero Espíritu convence de pecado, tal como lo podemos ver en el siguiente versículo. En el versículo 37 de Hechos capítulo 2. El Espíritu convence de pecado. Cuando toda aquella multitud de israelitas escuchan aquel mensaje con poder de lo alto, aquel mensaje lleno del verdadero Ruach HaKodesh, lleno del verdadero aliento del Hijo, lleno del verdadero aliento del Todopoderoso, porque el Hijo y el Padre tienen la misma función, son la misma cosa, tienen el mismo propósito, el mismo poder para derramar. Cuando Pedro pronuncia aquel primer discurso, sus palabras llegaron al corazón de muchos israelitas. La prueba de ello lo tenemos en el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, Pedro y los discípulos presentan el único mensaje que el pueblo de Israel tenía que escuchar. El pueblo de Israel guardaba la ley, guardaba el sábado, guardaba las fiestas solemnes, porque todo estaba vigente todavía, ya que la Iglesia Católica Apostólica Romana no había aparecido todavía, y los verdaderos fieles, los verdaderos seguidores del Mesías, seguían obedeciendo la ley, el sábado, las fiestas solemnes. Y Pedro proclama el mensaje que la nación de Israel tenía que escuchar. Y ante un solemne mensaje, lleno del poder del Hijo, lleno del Espíritu del Hijo, aquellos israelitas lanzaron la pregunta: varones hermanos, ¿qué haremos? Veamos la respuesta que les da Pedro en el siguiente versículo, Hechos 2, versículo 38. El don del Espíritu. Amigo y amiga que me escuchas, hermano y hermana que estás en estos momentos en nuestra sintonía, el bautismo trinitario no tiene fundamento bíblico. Mateo 28, versículo 19, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se ha demostrado, e inclusive por teólogos pentecostales, que ese versículo no está así en el original. Fue una traducción impuesta a partir del año 300 y pico de nuestra era, cuando comenzaba a surgir la Iglesia Católica Apostólica Romana. El verdadero bautismo es única y exclusivamente en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El verdadero bautismo debe ser únicamente a través de el único mediador entre el Padre y nosotros, el Hijo. Del mismo modo que la oración al Padre debe ser hecha en el nombre del Hijo,
el bautismo debe ser hecho única y exclusivamente en el nombre del Hijo, tal como usted lo puede ver si estudia detenidamente todos los bautismos, incluyendo cuando Israel cruza el Mar Rojo, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 10. Y verá que todos los bautismos, inclusive el del apóstol Pablo, fueron bautizados en el nombre del Hijo. Y Pedro, lleno del poder que tiene porque ha recibido el verdadero don del Espíritu Santo, ante la pregunta, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos. Hechos 2, versículo 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías para perdón de los pecados. ¿Y qué dice que recibiréis? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bautizaros en el nombre del Hijo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías, en el nombre del Hijo, en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. ¿Por qué tenemos que bautizarnos en el nombre del Hijo? Para perdón de los pecados. Y entonces podamos recibir el don, la gracia, la virtud, el poder, el soplo, la sabiduría divina para poder andar en sus caminos conforme a su voluntad. Además de que el Espíritu da poder, de que el Espíritu convence de pecado, también de que es un don, el Espíritu también tiene poder que convence. Veamos versículos 41 y 42. Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42. El Espíritu, un poder que convence. Claro que sí, amigo y amiga que me escucha. Es el Espíritu que tiene que convencer al pecador. Es el Espíritu que tiene que convertir al pecador. Es el Espíritu quien redarguye de pecado. Es el Espíritu que te dice, Ernesto, lo que estás haciendo está mal. Es el Espíritu que te da aliento para seguir proclamando el mensaje. Y el Espíritu es aquel que tiene poder para convencer. Y en Hechos 2, versículos 41 y 42, sigue diciendo, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿En el nombre de quién fueron bautizados? En el nombre del Hijo. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas fueron bautizadas como consecuencia del primer discurso de Pedro lleno del don del Espíritu apartado, lleno del poder que había recibido de su amado Maestro, que ahora glorificado en el cielo envió su Espíritu para que Pedro y los discípulos proclamaran el mensaje que tenía que escuchar la nación de Israel. Hoy igual, el Espíritu es el poder que viene del Padre a través del Hijo, nuestro único mediador. Y cuando esas 3,000 personas fueron bautizadas y se añadieron a la iglesia, sigue diciendo el verso 42, y perseveraban en la doctrina, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, perseveraban en todo lo que habían aprendido, perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenían las cosas en común, lo compartían todo,
hasta el pan lo compartían, la comida, comían juntos, compartían todo lo que tenían. Esa es la verdadera obra que hace el verdadero Espíritu. Quita el orgullo del hombre, abate el orgullo del hombre, lo pisotea y hace en ti lo que por ti mismo no tienes poder para hacer, que eso es también justificación por la fe, creer y obrar por medio de ¿quién? Por medio del verdadero Espíritu de verdad, que pisotea tu orgullo y hace como hicieron con aquellos 3.000 que se unieron a la iglesia, y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en la comida diaria unos con otros, y también se unieron en las oraciones. Veamos los siguientes versículos. Hechos 2, versículos 45 y 46. El Espíritu transforma literalmente, hermano y hermana que me escuchas. El verdadero Espíritu, el Espíritu de verdad, el Espíritu que procede del Padre a través del Hijo, es un poder que transforma, es un poder que quita el orgullo y te humilla. Porque esa es la experiencia que pasó en el Pentecostés. En Hechos capítulo 2, versículos 45 y 46 leemos que aquellas 3.000 personas vendían sus propiedades, vendían sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es decir, el creyente, cuando aceptaba el Evangelio, se bautizaba en el nombre del Hijo y recibía el don del Espíritu, el Espíritu quitó el orgullo, el Espíritu transformaba a aquellas personas y aquellas propiedades que tenían, las vendían y las repartían en la iglesia y compartían con aquellos que tenían necesidad diaria. Esa es la verdadera obra que hace el Espíritu de verdad. Pero no, los trinitarios no quieren saber nada. Los trinitarios siguen con sus casas, siguen con sus bienes, no comparten nada. ¿Por qué? Porque no tienen el verdadero Espíritu de verdad. El don del Espíritu es dado a aquellos que se bautizan en el nombre de Yeshua. Y cuando el verdadero Espíritu toma posesión de tu vida, transforma tu vida, te convence, te transforma, y tus propiedades, tus bienes, como dice aquí la Sagrada Escritura, los vendían y los ponían en las manos de los discípulos para repartir a cada uno conforme a su necesidad. O igual, los bienes deben ser vendidos para poder tener dinero para proclamar el mensaje final. La verdadera obra que el Espíritu quiere hacer en ti y en mí es que aquellas propiedades que tengamos sean vendidas antes de que venga el decreto de ley dominical, sean vendidas y sea puesto ese dinero para proclamar el último mensaje de amor y de misericordia. Porque cuando venga la ley dominical, tus propiedades no van a tener ningún valor y no podrás desprenderte de ellas. Es ahora cuando el Espíritu está diciendo, predica el Evangelio. Es ahora cuando el Hijo dice, proclama las buenas nuevas que estoy a punto de venir. Es ahora cuando el Hijo dice, yo estoy contigo, por lo tanto tienes mi poder, proclama la verdad. ¿Tienes alguna propiedad? Véndela, y con el dinero de la propiedad vendida, empléalo en la proclamación del Evangelio, porque esto se termina pronto. Pero el trinitario no entiende. Al trinitario no le digas de vender porque no va a vender.
¿Por qué? Porque hay orgullo. Y todo aquel que siga siendo bautizado en el nombre de la Trinidad y no cree aceptar que el verdadero bautismo debe ser hecho en el nombre del Hijo, forma parte de un mensaje católico y por lo tanto es o forma parte también de esa Babilonia la Grande, la madre de las rameras, porque el bautismo trinitario es un bautismo totalmente católico que no tiene fundamento bíblico, porque en la Escritura todos los bautismos fueron hechos en el nombre del Hijo. Mateo 28, 19, en el nombre de tres. Marcos y Lucas, haciendo referencia al mismo pasaje, no mencionan tres en el nombre. Pero hay que estudiar, amigo y amiga que me escuchas, hay que estudiar la Sagrada Escritura. Y para concluir la reflexión de hoy, veamos Hechos capítulo 2, versículo 47. Hechos capítulo 2, versículo 47. Alabando a Yahweh y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora yo te pregunto, ¿y el Señor? ¿Quién es ese Señor? ¿Quién es ese Señor que dice la Escritura que añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos? ¿Quién es aquel que redarguye de pecado, de justicia y de juicio? ¿Quién? El verdadero Espíritu, ¿verdad? Correcto. Pero aquí me dice, y el Señor traía a la iglesia los que iban a ser salvos. Si el Espíritu es el Espíritu del Hijo, es el Hijo quien redarguye de pecado por medio de su Espíritu, es el Hijo que intercede por ti y por mí en el santuario celestial, en el lugar santísimo, es el Hijo que redarguye de pecado, es el Hijo quien a través de su Espíritu te envía su don para que tú aceptes el mensaje, entiendas la verdad, haya una transformación en tu vida y el Señor, por medio de su Espíritu, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay muchas citas en la Sagrada Escritura que cuando mencionan Señor, está haciendo referencia al Hijo. Un Elohim y Padre de todos, y un Señor, Yahshua el Mesías. Un Elohim y un Señor, un Yahshua, una fe y un bautismo. No hay duda de que cuando la Escritura habla de Señor en el Nuevo Testamento, está haciendo referencia al Hijo. Por lo tanto, es el Hijo quien a través de su Espíritu, mientras Él está intercediendo en el lugar santísimo del santuario celestial, a través de su Espíritu, me redarguye de pecado, de justicia, de juicio, y si acepto su obra, acepto su mediación, acepto su intercesión a través de su Espíritu, añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, dijo el apóstol Pedro, en el nombre de Yahshua, el Mesías, para recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. No la tercera persona de la Trinidad. El don del Espíritu Santo. Hemos compartido contigo, el Hijo derrama su Espíritu. Vamos a concluir con una oración. Gracias, Padre Celestial, porque una vez más en tu palabra
hallamos respuesta para todas nuestras inquietudes y queremos suplicarte, Padre, que en tu infinito amor y misericordia, a través de tu Espíritu, de ese Espíritu que procede de tu Hijo, ese don, ese aliento apartado, ese Ruach HaKodesh, haga la obra con cuantos corazones sinceros estén en estos momentos en nuestra sintonía, con esos corazones que realmente sienten la inquietud de entender, de buscarte, para que tu Espíritu haga la obra en ellos conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Ya, hermanos, terminó nuestro tiempo. Te invitamos para que en nuestro próximo programa puedas estar en nuestra sintonía, rogándote también que puedas invitar a cuantos conozcas, amigos, hermanos, conocidos, hermanos en la fe, familiares, para que así podamos ir ampliando el campo de la gran comisión y otros más puedan sentir el deseo de conocer y de aceptar al único mediador entre el Padre y nosotros, que es el Hijo, para que a través de su Espíritu podamos seguir ampliando y preparándonos para ese encuentro maravilloso con nuestro Salvador. Hasta nuestro próximo programa. Hasta entonces. Una voz sin fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.